Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Viviendo con Fibromialgia. Hoy estamos con la doctora Liliana Andrea Corzo, psicóloga experta en psicología del dolor y neuropsicología clínica. Hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia desde el punto de vista de psicología del dolor y alteraciones neuropsicológicas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Paula. Bueno, tal como decía Paula, vamos a hablar un poco acerca de fibromialgia, de esos componentes que normalmente algunas personas no tienen concepto, un poquito derrumbar esos conceptos, esos preconceptos que tienen algunas personas acerca de que la fibromialgia es una enfermedad de tipo mental, que es una enfermedad imaginaria, ¿cierto? Que en realidad es una enfermedad bastante compleja, que tiene muchos matices y que es importante entenderlos para saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Con esa persona, qué es lo que está pasando con su cuerpo, qué es lo que está pasando con su parte cognitiva, qué es lo que está pasando con su ánimo, por qué no se siente la misma persona que era anteriormente. ¿Cierto, Paula? Entonces, sí. Sé que usted también lo ha estado viviendo, sí, ¿cierto? Sí, doctora, pues yo les contaba a mis amigos del canal que llevo 11 años sufriendo de fibromialgia. Y de hecho, una de las razones de abrir el canal es como para educar tanto a los pacientes como también a la familia a través de este tipo de ayudas, como en el caso de hoy, doctora, porque la familia a veces tiende, sin querer, ser un poco cruel con los pacientes, pensando que se están inventando las cosas, que es psicológico, porque en los exámenes sale todo normal. Entonces, pues me parece rico que los pacientes se sientan apoyados y que, aparte de recibir el tratamiento médico, también tengan esta ayuda, que yo me siento de verdad muy bendecida, doctora, al tener pues como paciente la doctora, que es experta. Para mí ha sido muy sanador y además me ha ayudado como a organizarme en mis rutinas diarias y también para la educación de la familia. Me encantaría que nos hablaras de esa parte, doctora. Claro, sí, es algo muy importante porque el dolor tiene varios componentes, ¿no? Tiene un componente físico, por supuesto, tiene un componente emocional y tiene un componente también de tipo social. Cuando hablamos del dolor de tipo social, estamos hablando de ese sentir tristeza al sentirse incomprendido por las personas que tenemos alrededor, no solamente del círculo familiar, sino también del círculo laboral, del círculo de amigos, ¿cierto? Porque es que la gente comprende patologías dolorosas que ve, pero es difícil que las demás personas que no están sintiendo el dolor que siente la persona que tiene su diagnóstico crónico de dolor, es difícil que esas otras personas se pongan en el lugar, ¿cierto? Que sean completamente empáticos con el paciente que está sufriendo en ese momento, ¿cierto? Entonces hay un fenómeno muy común y es, pero oye, tú te ves bien, ¿cierto? Te ves bonita, te ves bien arreglada, caminas bien, porque es que el concepto de las personas es que el paciente con dolor debe ser un paciente que inspire compasión por todos los rincones, sí. ¿Cierto? Entonces es como empezar a visualizar que hay enfermedades que no necesariamente se ven. Vamos a mirar, por ejemplo, una hipertensión no se ve, una diabetes no se ve, pero existe el tensiómetro para comprobar que la persona es hipertensa. Existe también el instrumento para comprobar que una persona tiene la glicemia elevada, ¿cierto? El glucómetro. Entonces, desafortunadamente el dolorómetro no existe. Sí, existe la escala de valoración análogo que cada paciente hace de su dolor de 1 a 10, ¿cierto? Y necesariamente las demás personas no van a saber cómo se está sintiendo y no van a tener una prueba exacta de que esa persona realmente está sintiendo dolor, ¿cierto? Entonces, primero que nada es empezar a generar como ese proceso de concientización de que la fibromialgia es una enfermedad real, ¿sí? Tanto que existen especialistas en fibromialgia, ¿cierto? Pero que sí es una enfermedad de tipo psicosomático, pero diferenciándola de lo que son las enfermedades de tipo mental, ¿cierto? Porque la gente, pero es mental. ¿Qué es exactamente mental, cierto? Es que me estoy imaginando que tengo una enfermedad, es que estoy hipocondriaco, ¿cierto? Porque cuando estoy hipocondriaco estoy imaginando que tengo enfermedades, ¿cierto? Entonces es diferenciar un poco que el concepto de hipocondria está en el pensamiento, está un poco en la imaginación.
Y el proceso de psicosomático es un proceso que integra varias cosas, integra alteraciones fisiológicas, integra alteraciones emocionales, integra alteraciones de tipo mental, ¿cierto? Normalmente el pensamiento acarrea emociones determinadas y esas emociones van a impactar necesariamente en el cuerpo. Cuando hablamos de un proceso psicosomático estamos hablando de que van dos direcciones. Mi parte anímica efectivamente sí va a generar cambios en mi cuerpo, pero también es que los cambios en mi cuerpo generan cambios en mi parte emocional. Entonces, si yo siento dolor, es muy difícil que me sienta del todo feliz, ¿cierto? Partamos de ahí. ¿Cuántas personas han tenido una gripa dolorosa, con mucha fiebre, con dolor de cuerpo, con mucho dolor de cabeza, y durante los días que le ha durado la gripa no han querido hacer absolutamente nada? ¿Cierto? Ahí sí pueden saber más o menos cómo se siente una persona que está viviendo con un dolor que tiene que tratar de regular 24 horas del día, 7 días a la semana, y que no le da tregua muchas veces, ¿cierto? Sí, es muy duro, doctora. Sí, como paciente, yo pienso que una de las cosas que ayuda mucho es pues digamos, a sanar espiritualmente, emocionalmente, es que uno pueda decir que tiene la enfermedad. Muchas veces los pacientes callan por miedo a ser juzgados de que está loca, le pueden decir se está inventando, entonces sus compañeros de trabajo, en su propia familia, entorno, no saben lo que tienen y a veces sienten mucho temor a decirlo cuando reciben ese diagnóstico que es como una sentencia. Sí. Usted tiene fibromialgia y no tiene cura. Claro. Entonces, lo importante y liberador es que las personas se conozcan lo importante que es que está diciendo la doctora sobre el tema de que la comparación que hace con la hipertensión y todo eso, que son enfermedades que no son visibles, pero la persona está sufriendo de dolor y es un dolor fuerte todos los días, inclusive a veces es un dolor que mantiene constantemente. Entonces, de verdad es como tener compasión el uno con el otro. No sé cómo hará una persona. Yo antes trabajaba 8 horas al día, pero ya en ese momento mi cuerpo me da para trabajar medio tiempo, pero en realidad es muy duro tener que enfrentarse a una madrugada donde hace demasiado, uno se levanta rígido y tener que cumplir con una rutina de tiempos. Yo decía el otro día en el canal que yo a las 10 de la mañana soy Paula. Mientras me despierto, mientras me estiro, mientras me baño, mientras me tomo las medicinas, porque la fatiga y el cansancio es tan grande que pues claro, no le da a uno como alientos de esto. Sí, por eso es tan importante el apoyo del esposo, de la familia, de los hijos. Exacto. Primero que nada, que la familia es fundamental en el proceso. Es que para un paciente lidiar con dolor solito es muy difícil, ¿cierto? Reconocer en el medio familiar que esta persona tiene un dolor, que el hecho de que tenga un diagnóstico de dolor no significa que sea un diagnóstico grave, porque no estamos hablando de que sea una enfermedad vital, ¿cierto? Vivir con fibromialgia es un estilo de vida como tal. No estamos hablando de que haya un proceso donde uno diga voy a llegar a la muerte, esto va a empeorar hasta que me va a dejar, mejor dicho, tirado, cuadripléjico en una cama, ¿cierto? Eso no va a ser así, pero sí es que la persona tiene que empezar a poner unos cambios en el estilo de vida pero muy progresivos, ¿cierto? Muy poco a poco, pero y muy de la mano del conocimiento de su propio cuerpo y de lo que va identificando que le sienta bien, ¿cierto? Quitando detonantes físicos por el camino, modificándolos, manejando todos los detonantes emocionales, ¿cierto? Y por supuesto, utilizando todas las estrategias que le llamamos paliativas, ¿cierto? Que pueden ayudar, como los medios físicos, que el calorcito, que la bolsita de agua caliente, que la crema, que los aceites que ayudan a calentar las zonas, que la pomadita de marihuana, que el spray cannabinoide, ¿cierto? Que todos estos productos tópicos que pueden ayudar mucho, el calor localizado, el masaje suave, ¿cierto? Todas estas cosas que pueden ayudar a complementar mucho la terapia farmacológica que da el médico del dolor, ¿cierto? Por supuesto, todo esto acompañado del ejercicio suave que se tiene que practicar en un paciente con fibromialgia y que es absolutamente indispensable desde el punto de vista de mejorar el acondicionamiento físico, porque por la fibromialgia se produce mucha rigidez muscular.
y si no se trabaja la parte muscular, pues el dolor siempre va a estar muy aumentado, ¿cierto? Eso por un lado, pero también es precisamente ese acompañamiento familiar, ese cómo es que te apoyo, querida, que tú tienes esta enfermedad, no es bien, ve a la cita, vamos y te acompaño y te llevo a la cita, no es cómo te apoyo en el día a día, cómo te motivo a caminar cuando no tengas ganas de caminar, ¿cierto? Cómo acepto que estás bajita de ánimo y acepto que cambiemos unos planecitos por unos más cortos, sin necesidad de andar regañando, de andar diciendo, pero ¿por qué está tan floja? ¿Pero por qué esto? Usted no se ayuda. Pero no se ayuda, ¿cierto? Porque hay días malos y hay días buenos, sí, entonces los días que son muy malos vamos a exigirle un poquito menos, pero vamos a motivarla a que sí haga el ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar el plancito, vamos a caminar solo hasta allí, vamos a venir, o ven, ¿cómo te ayudo? Te puedo ayudar a hacer un masaje suave, ¿cierto? O de pronto necesitas que te alcance el medicamento en esos días que son muy malos y que uno literal puede ser que no tenga ganas a veces casi ni de levantarse de la cama porque tiene mucho dolor en cierta zona, ¿cierto? O como por lo menos a veces necesita solamente la persona con dolor que el familiar solamente esté a su lado, comprendiéndola, ¿cierto? Sí. Y a veces solamente escuchando lo que quiera decir la persona, porque es que un fenómeno que se observa mucho es que la persona con dolor tiende a ocultárselo mucho a la familia porque siente que la van a juzgar todo el tiempo, que van a decir, ay, qué pereza, qué cansancio, esta persona todo el tiempo quejándose, todo el tiempo con dolor, ¿cierto? Entonces ya la persona empieza, además de manejar su propio sufrimiento con el dolor físico que está teniendo y el dolor emocional que eso le genera, también tiene que lidiar con intentar parecer un roble ante sus familiares para que no vean que es una persona débil, una persona que no necesita compasión, ¿cierto? Entonces es un proceso bastante difícil de elaborar a nivel emocional, ¿cierto? Y el apoyo familiar tiene que ser muy puntual, muy del acompañamiento real e inclusive muy dentro del manejo de los detonantes físicos, de distribuir mucho cosas en el medio familiar, ¿cierto? Con el fin de que sea muy equitativa la carga, ¿cierto? Porque la fibromialgia tiene una prevalencia en mujeres, ¿cierto? O sea, tenemos un índice de mujeres supremamente alto versus los hombres que presentan fibromialgia. Entonces, las mujeres tradicionalmente somos autoexigentes, ¿no? Tenemos síndrome de Mujer Maravilla, ¿sí? Entonces, la mujer anteriormente su aporte era muy valioso, por cierto, ser ama de casa, quedarse al cargo de toda la casa, un oficio muy desgastante, por cierto, y la crianza de los hijos, y ese era su aporte, en cierta forma económico, porque si se le paga a una persona que haga eso, pues es dinero, ¿cierto? Y adicional a eso, el cuidado de los hijos, pero fuimos, entre comillas, evolucionando, y las mujeres empezamos cada vez a prepararnos más, ¿cierto? Entonces somos profesionales, ¿cierto? Somos fisioterapeutas, somos psicólogas, somos neuropsicólogas, tenemos diferentes ocupaciones, somos comerciantes, somos una cosa y la otra, pero no dejamos de ser amas de casa, no dejamos de ser mamás, no dejamos de seguir exigiéndonos como si la Mujer Maravilla existiera, no existieran las mujeres, solamente las mujeres reales, las mujeres que somos frágiles, vulnerables, que sentimos dolor, pero que nos acostumbraron a que teníamos que ser las berracas, a que teníamos que siempre exigirnos y hacer ahora más roles de los que hacían anteriormente y tratando de cumplir con todos al tiempo. Y si a eso le sumamos tener un diagnóstico de dolor crónico, pues es supremamente complejo de manejar, ¿cierto? Entonces, esa es la carga a la que se enfrentan muchas mujeres y que inclusive he tenido pacientes que le dicen al esposo, por ejemplo, yo no doy más, no puedo más, necesito reducir mi carga laboral, y hay esposos que no, pero es que no nos va a alcanzar entonces económicamente con esto, no, pero como así, entonces me va a dejar solo con los gastos. Entonces uno dice, bueno, listo, entendible que él diga, tenemos que repartir la carga económica, pero entonces ¿por qué no repartimos la otra carga? ¿Por qué no ejerce usted su parte de rol paterno? ¿Por qué no ejerce usted también su trabajo en equipo con las cosas de la casa y no deja de cargarle tanto a esta mujer todo como si ella fuera la superpoderosa, ¿cierto? Entonces es una cosa compleja porque es como yo te apoyo solamente, hurra, qué bien que vas a la cita, pero no te apoyo en mi rol paterno, no te apoyo en mi rol trabajo en equipo para que distribuyamos las actividades diarias. Exacto, y que no quede tanta carga encima de esta mujer
que está lidiando con un diagnóstico de dolor crónico que no es fácil de entender y no es fácil de llevar. Y por eso es muy importante los talleres o de pronto la educación a la familia. En mi caso, de pronto por mi profesión me ayudó mucho. Yo cuando arranqué fuerte con la fibromialgia, mi hijo mayor estaba en adolescencia. Fue duro porque a veces metía unos gritos, cambios de temperamento y se me exacerbaban los nervios. Fue duro irle enseñando a él que pues yo tenía esto, pero para mí ha sido muy sanador mi relación con mi esposo porque él me ayuda con las actividades de la casa, nos apoyamos en las actividades de la casa, trabajamos en equipo, y si yo estoy triste o esto, él me saca, es que es importante que lo saquen porque uno se mete como en un círculo de dolor y me duele y se encierra y no quiere salir. Claro. Él me dice vamos a tomarnos un cafecito o ven te paso este paquete caliente, te hago el masaje. La hija menor también es así, pero esto ha sido un proceso también de poner de mi parte, educarme yo y educar a la familia. Claro. Eso es clave. Claro, eso es clave, sí. Y ahí se tocó algo bastante importante, y es esa tendencia que tienen los pacientes con fibromialgia y inclusive con otros diagnósticos de dolor a meterse en una burbuja, ¿cierto? Sucede que principalmente con el diagnóstico de fibromialgia se habla acerca de que hay dolor, ¿cierto? Sí. Pero la fibromialgia es más que dolor. La fibromialgia es dolor, es fatiga, es alteración del sueño en el 90% de los pacientes, y es una alteración cognitiva de tipo memoria, atención y otras funciones mentales más avanzadas, igual que también la alteración en el ánimo, por supuesto, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de esto, también estamos hablando de que hay una alteración a nivel sensorial, ¿sí? Estamos hablando de que la fibromialgia en sí no representa un daño real en diferentes órganos del cuerpo. Vitales. Sí, podríamos decir que la fibromialgia es más bien como una equivocación del sistema nervioso, donde se transmite erróneamente una información dolorosa ante un estímulo que no debería resultar doloroso, ¿cierto? Entonces cualquier tocadita, cualquier presión en esa persona puede ser mucho más dolorosa, y la otra persona que, pero ¿por qué le dolió eso? ¿Cierto? Sí, e inclusive a veces sin ningún estímulo puede sentirse tanto dolor como si estuviera dañado realmente una zona del cuerpo, ¿cierto? Sí. Entonces es una equivocación a nivel del sistema nervioso que manda información errónea de dolor. Pero hay algo que normalmente no se explica mucho con el tema de la fibromialgia, y es la hipersensibilidad sensorial. Y eso consiste en que si el sistema nervioso está tan sobreexcitado, está tan hiperactivo, transmitiendo información dolorosa, también está hiperactivo transmitiendo otra información, ¿cierto? Porque es que la piel no solamente transmite información de dolor, transmite temperatura, transmite sensación de aspereza, de suavidad, ¿cierto? De textura y otras cosas más. Y además de eso están transmitiendo los otros órganos, ¿cierto? Nosotros recibimos información visual, auditiva, olfativa, gustativa, y resulta que cuando hay fibromialgia, como está exacerbado el sistema nervioso, entonces esa información también va a estar sobredimensionada, y eso es algo clave también para el manejo familiar, porque las personas empiezan a sentir que todo está como muy sobredimensionado, la luz está muy fastidiosa, el sonido empieza a ser como muy perceptible, entonces empiezan a haber a veces algunos tipos de disputas dentro de la casa, algunos tipos de conflictos en la casa, por los cambios en el comportamiento que esto puede generar. Entonces la persona comienza, ay, bájale volumen a ese televisor que tiene demasiado volumen. Resulta que no es que el televisor tenga demasiado volumen, lo que pasa es que la persona está percibiendo el ruido con una mayor intensidad, ¿cierto? Entonces de pronto llega el esposo o la esposa, dependiendo de quién es el que tiene fibromialgia, y se aplica un perfume que le encanta, ¿cierto? Y se aplicó solamente una vez, pero la persona que tiene fibromialgia, uy, te la echaste toda, qué fastidio, ¿cierto? Entonces empiezan a haber unos cambios de comportamiento que son secundarios precisamente a esa hipersensibilidad sensorial.
Y a veces eso es lo que más genera conflictos a nivel familiar, como, ay no, qué pereza, a usted no se le puede decir nada porque por todo se siente gritada, no se le puede poner volumen a esto, no puede uno poner musiquita, le fastidian los olores, ya le fastidio yo, ¿cierto? Entonces, es como entender que también hay una situación de hipersensibilidad de los sentidos que están muy exacerbados, se está transmitiendo mucha información y eso lleva también a la persona a veces a meterse en la burbuja del dolor. Quiero aislarme de tanta hipersensibilidad que tengo, de tanto bombardeo de todos los sentidos y quiero quedarme solo acostado en mi cama porque además tengo dolor y quiero aislarme de todo lo demás. Entonces la persona se mete dentro de sí misma y empieza a salirse de todas las situaciones familiares, sociales, empieza a aislarse. Entonces, van a ir a un paseo, no, yo no tengo ganas, vayan ustedes, porque es que a mí me duele, porque es que además estoy sensible, qué pereza. Y entonces la persona cada vez se aísla y se mete cada vez más en una burbuja y sus familiares a veces no saben cómo sacarla de ahí o sencillamente ya no tienen la tolerancia para intentar sacar a esa persona de ahí, ¿cierto? Esto requiere un esfuerzo diario, un esfuerzo basado en el amor que le tengan a su familiar, ¿cierto? De tratar de ser más empáticos y entender que no es fácil vivir con una condición de dolor, ¿cierto? Y más sentir que es una situación tan incomprendida, una enfermedad tan incomprendida, ¿cierto? Pero el problema es que entre la persona más se mete entre esa burbuja, pues menos información sensorial le va a dar a su sistema nervioso para que trabaje. Entonces, por lo tanto, la información dolorosa se va a sentir más exacerbada, ¿cierto? Entonces la misma persona tarde que temprano termina saliendo de su burbuja porque obligatoriamente la saca el mismo dolor, ¿cierto? Está tan sobredimensionado que necesito hacer algo, necesito caminar, necesito salir a mirar televisión, necesito hacer alguna cosa porque definitivamente no me sirvió de nada quedarme aquí encerrado con mi dolor, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza uno a entender, tengo que dar la información, tengo que tratar de hacer actividades en mi vida diaria que permitan que yo reciba esa información, actividades como por ejemplo escucho mi música favorita, leo mi libro favorito, veo mi programa favorito, comparto con mi familia, ¿cierto? ¿Que hay dolor? Sí, pero es que hay una diferencia entre tener dolor y tener sufrimiento, ¿cierto? En algún momento habíamos tocado ese tema. Sí. El dolor es una condición que viene secundaria, es una alerta para el autocuidado, ¿cierto? Es una alerta normal que tiene nuestro cuerpo, que en el caso de la fibromialgia es una alerta sobredimensionada ante un daño que puede no ser real, ¿cierto? Pero es una condición que digamos que la persona no puede manejar que aparezca el dolor, ¿cierto? Digamos que lo puede generar un cuidado paliativo para que disminuya, listo, controlarlo temporalmente, pero va a aparecer en otra parte y así sucesivamente. Pero tener dolor es una cosa, la persona no pidió tener dolor, no pidió ganarse el diagnóstico de dolor con la fibromialgia, pero tener sufrimiento es algo diferente, porque es que tener sufrimiento es permitir que el dolor se apodere de todas las áreas de la vida de esa persona, ¿cierto? Que se apodere de su rol persona, que se apodere de su rol hijo, de su rol padre, de su rol hermano, de su rol laboral, ¿cierto? Y pierde toda motivación, se victimiza, y eso va a ser peor porque más la va a hundir ocurre la depresión. Claro está que la depresión a veces no ocurre sola, pues en mi caso la ansiedad que me producía tanto dolor, y hay un tema muy importante, doctora, es que cuando uno sufre de fibromialgia empieza a escuchar a todos alrededor que le dicen tómese esta agüita, échese esta hierbita, o trato de no tomar medicinas para que entre comillas no me vuelva dependiente, y ensayo con muchas cositas y el dolor se va apoderando cada vez más hasta que tiene que ir uno ya cuando está avanzado. No debiera de pasar. Entonces yo les he dicho también, digamos, a las pacientes o a las personas que he conocido con fibromialgia, y no se sientan mal ni se asusten porque es que el problema ya está, necesitamos las medicinas así como un hipertenso necesita el medicamento. Exactamente, esto es un tratamiento que tiene que ser multidisciplinario, ¿cierto? Sí. Donde estamos el médico del dolor, estamos el psicólogo, estamos el psiquiatra, ¿cierto? Y todas las demás especialidades, incluyendo fisioterapia, que nos puedan apoyar mucho en ese proceso, porque necesariamente las otras no van a reemplazar a la que también hace parte de ese grupo, ¿cierto? La terapia farmacológica es absolutamente indispensable. Normalmente con el tema de la fibromialgia se manejan medicamentos
que llamamos neuromoduladores, que van a ayudar a regular un poco esa transmisión de la información dolorosa, ¿cierto? Y que pueden ser inclusive mucho más necesarios y más eficaces que el mismo analgésico, que tiene un periodo de duración muy corta, ¿cierto? Entonces, no es seguro que un paciente suspenda la terapia farmacológica si ya la tiene instaurada, pensando, ay, esto me va a generar un daño más adelante y todo, porque es que por no generarse ese daño más adelante, entre comillas, lo que va a hacer es generarse de pronto una crisis de dolor, de la cual antes le va a tocar demorarse varias semanas en salir, ¿cierto? Entonces es mejor ir trabajándola con las dosis que el médico del dolor pone, que normalmente tienden a ser de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y que en algunos pacientes se quedan bastante moderaditas, y así la persona se mantiene con cierto control. Estamos hablando de control del dolor, no estamos hablando de la expectativa de la curación, que es algo bastante frecuente. La gente dice, pero es que alguien le tiene que solucionar a usted ese problema. No, no es así. Tener fibromialgia es decir, yo tengo que vivir con esto toda la vida, pero ¿cómo lo hago lo mejor que pueda? ¿Cierto? ¿Cómo me ayudo a mí misma si en la escala de dolor de 1 a 10 yo puedo mantener mi dolor por debajo de 5? ¿Qué tengo que hacer para poder manejarlo hasta ahí y poder seguir viviendo y conservando todas esas áreas que estábamos hablando, ¿cierto? Sin empezar a que el dolor se apodere de todas ellas y me quite a mí todo mi rol como tal, como persona, como parte de la sociedad, de la familia y de todo, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es donde vienen las estrategias como la terapia física suave, ¿cierto? Como el ejercicio, hidroterapia, pilates, estiramientos, el yoga, los pilates, los estiramientos, todas esas cosas que ustedes, precisamente los fisioterapeutas, manejan con mucho cuidado dependiendo del diagnóstico. La respiración, en esas crisis es importante uno respirar, oxigenar. Exacto. Y la música de relajación, o sea, sí. Uno cambia completamente. Claro. Yo en un pasado, en mi juventud, me encantaba bailar, me encantaba la rumba, y ahora hoy en día yo medio me acerco cuando uno va caminando en una zona especial, digamos como de bares o discotecas, y oigo ese ruido y ahí mismo salgo corriendo, porque ya no, entonces sí. Uno empieza a cambiar los hábitos, claro, además que eso viene con los años también, ¿cierto? Uno va adquiriendo un concepto diferente de la calidad de vida, sí. Y eso no es necesariamente malo, ¿cierto? Todo lo contrario, es positivo. Desde ese punto de vista, tener fibromialgia es positivo para prevenir diagnósticos crónicos que sí puedan llegar a ser graves para uno. Por ejemplo, el hecho de tener fibromialgia hace que uno se vuelva más saludable en cuanto a la comida, en cuanto al ejercicio suave pero continuo, ¿cierto? En cuanto a evitar fumar, consumir mucho café, consumir licor, porque uno sabe ya que esas sustancias le van a alterar el sistema nervioso y por lo tanto le van a aumentar el cuadro de dolor, ¿cierto? Sí. Entonces se va a prevenir que la persona tenga otras enfermedades a futuro que sí pueden llegar a ser muy graves. Sí. O sea que uno puede cambiar inclusive la visión de tener fibromialgia como algo que parece una sentencia de muerte, más bien por algo que le permita tener un autocuidado que prevenga antes futuras enfermedades que sí puedan llegar a ser muy vitales, ¿cierto? Sí. Digamos que si nos tocó vivir con fibromialgia, saquémosle por lo menos el provecho a cuál es el propósito. Exacto, el propósito, la enseñanza que nos pueda dejar, ¿cierto? Sí. Ahora, también hay otra cosa importante dentro del cuadro de la fibromialgia, y es que además de hacer el cambio en el estilo de vida saludable y todo que tenemos que hacer, el aprender esas técnicas de relajación que estamos hablando, ¿cierto? Que existen diversas, ya pues uno lo mira dentro de la práctica clínica, relajación sensorial, imaginación, relajación muscular progresiva, ¿cierto? Relajación autógena, meditación guiada, todas las estrategias de atención plena que ayudan a desfocalizar del dolor. Y ante todo me parece muy importante que la persona no pierda su esencia. Me da mucha tristeza, si siempre fui una persona alegre, si siempre fui trabajadora, si fue esto, que esto me derrote, no. Eso también está en la actitud que uno ponga. Claro que sí. Entonces, me parece lo más importante para mí cuando una persona recibe el diagnóstico de fibromialgia, que empiece un trabajo en psicoterapia, que vaya donde la psicóloga, donde el psiquiatra, que eduque a la familia y que empiece a hacer los cambios de rutina, pero nunca dejarse pues como deprimir y llevar hasta el punto de que me quede acostada todo el día. Tú me decías el otro día, bueno, hoy no tengo ganas de salir,
no me va a quedar toda, además yo no soporto la cama, me empieza a doler todo. Bueno, me veo una película, voy y hago esto, estoy en mi casa moviéndome, pero ya es un cuento de que ya me lleve esto a victimizarme tanto que ya quedó, pues que la vida se acabó, no. Sí, hay que promocionar más el tema de la autocompasión positiva, ¿cierto? Existen dos tipos de autocompasión. Esa negativa que está llena de ideas de minusvalía, donde solamente la persona quiere inspirarle lástima a los demás, donde es pobre de mí, porque los demás son sanos y porque yo me gané esto, ¿cierto? Eso es una autocompasión bastante negativa, pero la podemos cambiar por la autocompasión positiva, que es esa que incluye proactividad, ¿cierto? Que incluye autocuidado, que incluye, venga, o sea, sí, yo tengo una condición dolorosa, pero primero no es vital, segundo, yo puedo hacer muchas cosas para ayudar a mantenerla regulada lo máximo que pueda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para poner manos a la obra y poder aprender muchas cosas que me ayuden a mantener una calidad de vida, ¿cierto? Entonces, ese tipo de autocompasión es la que podemos estar fortaleciendo mucho, la positiva, con el apoyo precisamente de los familiares. Perfecto. Bueno, doctora, de verdad que nos queda muy clara, es una visión muy completa sobre la fibromialgia, el manejo, todo lo que tiene que ver con la patología y todo su entorno familiar, todo lo que es lo neuropsicológico. De verdad que esta no sea la primera vez y la última, sino que sigan otras veces más. De verdad ha sido muy enriquecedor poderla invitar a nuestro programa y gracias. Con todo el gusto, Paula. Bueno, cuidas. hasta la próxima. Hasta la próxima.